En este vídeo voy a entrar en un tema súper aburrido, porque es lo que es, muy aburrido, pero creo que es necesario cuando se habla de programar en JavaScript, que es cómo funciona un navegador web. ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona un navegador web? Porque nosotros cuando hacemos JavaScript, lo que estamos haciendo en frontend, cuando lo hacemos en frontend, lo que estamos haciendo es hacer que lo interprete un navegador web. Y por ello tenemos que entender cómo funciona este intérprete. Cuando trabajamos en backend, este código lo va a interpretar el intérprete de Node.js o Node.js, como se pronuncie. Y como soy consciente de que es un tema muy aburrido y quiero que lo veas, durante el vídeo, pues hay gente que dice, regalo 5 euros. Pues yo te regalo un chiste. Pues es lo que te puedo regalar, yo no te puedo regalar otra cosa. Un chiste sí. Vale. Pues vamos, empezamos. Vale, ¿qué es un navegador web? Pues un navegador web es aquello que se va a encargar de solicitar recursos a un servidor web y estos recursos los va a mostrar al usuario. ¿En forma de qué? En forma de HTML, en forma de JSON, que JSON es un string, en forma de PDF o incluso una imagen. Nosotros con nuestro navegador web podemos abrir PDFs, se estén en un servidor web externo o estén en nuestra máquina local. ¿Vale? Por lo tanto, es la caña un navegador web, ¿no? Y además, todos tenemos navegadores web por narices. Estés en una tablet, estés en un móvil, estés en un PC de sobremesa. Entonces, lo que hace principalmente y la razón de ser de un navegador web es interactuar con servidores web. ¿Vale? El servidor web es una máquina accesible que está por ahí, está en internet o incluso está en tu red local y te sirve recursos. Estos recursos, ¿cómo son accesibles? Pues a través de lo que se conoce como URI, que son identificadores de recursos en una red e Internet, ¿vale? O Internet, porque Internet al final no deja de ser una red. ¿Vale? Entonces la URI se encarga de localizar un recurso de red y nosotros a través de una URL somos capaces de acceder a este recurso, porque la URL no es más que una URI. ¿Vale? Perfecto. Entonces los navegadores web, ¿qué interpretan? Pues interpretan HTML, interpretan CSS e interpretan JavaScript, ¿vale? Son los tres lenguajes que son capaces de interpretar un navegador web, que puede interpretar un navegador web y mostrarte el resultado. HTML a nivel estructural, CSS a nivel de colores y JavaScript a nivel de programación, ¿vale? Para ello lo que hace es implementar una serie de estándares, porque si nos fijamos, cada máquina y cada navegador pues son diferentes, interpretan las cosas de forma distinta. Entonces para ello pues utilizan una serie de estándares que quien quiere lo sigue y quien no, no, y ya está. ¿Vale? Y esto es particularmente interesante y es el motivo por el que el frontend es tan duro, porque cuando tú haces un código para frontend, no controlas la máquina que lo va a ejecutar. No sabes los recursos que tiene disponibles, cómo va a ser su intérprete, y por lo tanto puede ser que tu código funcione o no funcione. En backend esto no pasa, porque en backend sí que controlas la versión que va a haber en producción del intérprete y por lo tanto no vas a tener ese problema, porque ya sabes que tu código, si te funciona y tienes el mismo intérprete, pues no va a tener ningún problema. Por lo tanto, desarrollar en JavaScript en backend es más fácil que hacerlo en frontend, ¿vale? Indudablemente. Muy bien. ¿Qué componentes tiene un navegador? Pues tiene varios componentes. Por un lado tiene la interfaz de usuario, ¿vale? La interfaz de usuario es aquello con lo que nosotros interactuamos, ¿vale? Luego tiene el motor de renderizado, ¿vale? Me he saltado un motor de búsqueda, pero ahora vuelvo. El motor de renderizado es aquel que se encarga de mostrar el contenido que se ha solicitado analizando el HTML y el CSS. HTML y CSS, no JavaScript. HTML y CSS. Luego tenemos el motor de búsqueda, que es el que se encarga de coordinar tanto la interfaz de usuario como el motor de renderizado. ¿Vale? De momento no hemos llegado a JavaScript. Luego tenemos la capa de red. ¿Vale? La capa de red es aquella que se encarga de hacer solicitudes a otros ficheros, porque
cuando nosotros cargamos un documento HTML, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a solicitar JavaScript, se van a solicitar CSS, se van a solicitar JSONs, se van a solicitar cosas, se van a solicitar imágenes. Y si os fijáis, cuando hacéis una petición a una web y vais a la pestaña de red, veréis que hace muchísimas peticiones, porque cada imagen es una petición, cada CSS es una petición, cada JavaScript es una petición, ¿vale? Y por eso muchas veces te dicen, no cargues 5 CSS, no cargues 5 JavaScript, carga solo uno, comprímelos todos en uno. ¿Para qué? Para reducir el número de peticiones, porque al final las peticiones son tiempo. ¿Vale? Luego tenemos el intérprete de JavaScript. El intérprete de JavaScript es aquel que, como su propio nombre indica, se encarga de interpretar el código JavaScript. Y luego tenemos otra capa muy interesante, que es la capa de persistencia. La capa de persistencia es aquella que se encarga de gestionar temas como las cookies, que nos hacen pues datos persistentes en nuestro navegador, o incluso la base de datos web que tiene HTML5 integrada, ¿vale? Por lo que vemos, un navegador web es un sistema muy completo, ¿vale? Nos permite tanto encargarnos de estructurar el contenido, darle colorines, aplicar capas de programación, incluso nos permite tener una capa de persistencia para persistir datos. Por lo tanto, aquella diferencia que había entre el frontend y el backend de decir, no, el frontend no interactúa con base de datos, es mentira, porque los navegadores tienen capa de persistencia, ¿vale? Por lo tanto, el frontend sí que interactúa con base de datos. Estas son las partes del navegador. Ahora vamos un poquito más allá, ¿vale? Si podéis. ¿Y explico el chiste? No, todavía no. Vale. Un navegador web lo que tiene que hacer es analizar un documento, ¿vale? ¿Y qué es analizar un documento? Pues analizar el documento significa traducirlo a una estructura que tenga sentido, ¿vale? Y vamos a tener dos analizadores distintos, el de CSS y el de HTML, que se comportan de forma muy similar, ¿vale? Y su objetivo es convertir el documento que hemos obtenido en una estructura de nodos y posteriormente convertirla a un objeto DOM para HTML y CSS-OM o como queramos decirlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? El DOM para el HTML y el CSS-OM para CSS, ¿vale? Y tanto el DOM como el CSS-OM son el resultado de este análisis, ¿vale? Del análisis del HTML y del análisis del CSS, ¿vale? Y esto es un coñazo, pero bueno, yo no sé, es lo que hay. Vale, vamos un poquito más en profundidad. O sea, el objetivo es analizar el documento para hallar estos dos árboles de aquí, ¿vale? No son árboles del bosque, sino son otro tipo de árboles. Y esto no era el chiste. Entonces, lo primero que tenemos es que el documento, cuando lo obtenemos, ¿qué es el documento? Pues una ristra de bytes, ¿vale? Una ristra de bytes. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos bytes a algo que tenga más sentido. Entonces lo convertimos a caracteres. Y los caracteres se convierten a algo que tiene más sentido aún, que son los tokens. ¿Vale? Y los tokens se pueden crear gracias al conjunto de normas que tiene el lenguaje que estamos analizando. Por eso es importante que los lenguajes estén sometidos a normas. Luego, una vez tenemos los tokens, ya generamos la estructura de nodos. Y esta estructura de nodos, como vemos aquí, ¿vale? En este trocito de aquí, tiene una estructura jerárquica. ¿Vale? Que esta estructura jerárquica, además, lo que tiene es toda la información del documento. Y es lo que vamos a utilizar para hacer la representación visual. ¿Vale? Entonces, convertimos el árbol de nodos en el DOM, por un lado, que es el objeto que se va a encargar de representar toda la estructura HTML. Mientras que luego el analizador de CSS convertirá estos nodos
en el CSS-UM, que es similar al DOM, pero con los elementos de CSS, ¿vale? Este sería el del DOM y este sería el del CSS-UM, que me cuesta mucho decirlo. ¿Vale? Entonces es distinto. Por un lado, uno se encarga de enseñarme toda la arquitectura HTML de forma jerárquica y por el otro lado, toda la arquitectura de CSS. ¿Vale? ¿Por qué es importante saber esto? Si os perdéis un poquito no pasa nada. Porque a más pequeños sean los documentos, más rápido será este acceso al documento, más rápido será este análisis, más rápido será esta conversión a estas estructuras que ya tienen sentido para el navegador. Y por eso a veces hay CMS como WordPress, Drupal, que lo que te hacen es generarte una arquitectura mucho más complicada. Cuando se hacen webs con estos CMS, si no los sabes utilizar muy bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que tendrás... El navegador le costará mucho analizar estos documentos porque tendrán muchísimos elementos en el árbol de nodos. ¿Vale? Y a más elementos tengamos en el árbol de nodos, más lento va a ser este análisis. Además de la descarga del documento. Por eso cuando hacéis un PageSpeed muchas veces dice hay demasiados elementos HTML. Por esto. No es porque se le haya encabezonado que tienes que meter menos elementos HTML porque sí, sino porque el documento pesa más y porque el análisis es más lento. Y lo que quiere el PageSpeed es que las webs vayan rápidas y las optimices para que funcionen. Bien, y además tenemos que entender que todo este proceso que hace un navegador es síncrono. Es síncrono y secuencial. Esto quiere decir que se ejecuta una cosa detrás de la otra y hasta que no acabe una cosa no puede empezar con la siguiente. Y ahora sí el chiste. Es un señor que va al concesionario porque se quiere cambiar de coche y bueno, se compra, ve ahí un coche que le gusta y le pregunta al comercial, oye, ¿este coche cuánto corre? Porque a él le gusta mucho la velocidad. Y le dice, en primera 50, en segunda coge 100 km/h ya, en tercera 150, en cuarta ya pilla los 200, en quinta 250 y en sexta ya no lo pongas porque vuela. Dice, vale, qué guay, me lo quedo. Y se lo queda, ¿no? Y cuando se lo entregan, pues va con toda la familia y todos contentos. Vamos a probar el coche. Vale, vamos a probarlo. Y se suben todos, ahí todos felices. Y va, y mira, este coche cómo corre, ¿eh? Va cambiando marchas, ahí todo feliz. Y se dan cuenta de que va directo hacia un barranco, hacia un precipicio. Y dice, papá, el niño. Estamos yendo hacia un precipicio. Y dice, no pasa nada, ahora pongo la sexta. Pues se pensaba que en la sexta volaba. Es igual, es muy malo. Vale. Ahora que nos reponemos, seguimos. Vale. Tenemos que el árbol de renderización es el resultado de la suma del DOM y el CSS-UM, ¿vale? Que está formado por los elementos visuales que se muestran en el mismo orden en el que aparecerán, ¿vale? Porque son estructuras jerárquicas. Y fijaos que aquellos nodos que están ocultos por reglas de CSS o que simplemente no se deben mostrar en el documento, como las metaetiquetas, no aparecerán en este árbol de renderización, ¿vale? O sea, este árbol de renderización, si tenemos un elemento oculto a través de CSS, no aparecerá. Y en este árbol de renderización también es posible calcular la posición que van a tener los diferentes elementos en pantalla. Todavía no lo hemos hecho, ahora lo que habíamos generado son árboles jerárquicos para HTML y para CSS, y ahora lo que hemos hecho es un árbol de renderización más completo, ¿vale? Que ya es capaz de saber dónde vamos a colocar cada elemento, ¿no? Porque la colocación de los elementos principalmente depende del HTML y del CSS, o debería depender de estos dos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya los podemos pintar, ¿vale? Y aquí hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que si os fijáis aquí abajo, ¿vale? He puesto deep, y, bueno, una sentencia CSS y aquí otra sentencia CSS, ¿vale? Genial. Entonces, cuando tenemos CSS, sentencias de CSS complejos y excesivos, nos encontramos con dos problemas. Uso excesivo de memoria y dificultad de encontrar las coincidencias para aplicar los estilos. Fijaos, yo tengo este caso. Entonces, si tengo este selector, deep, tendrá que buscar todo deep
que esté dentro de un div y a su vez otro div, sea o no hijo directo. Esto es un selector complejo. Entonces estos selectores complejos lo que van a hacer es retrasar el proceso de construcción del árbol de renderización y saturarán el renderizado. Es preferible utilizar pues, selectores simples y directos, como este, ¿vale? Que es más simple y más directo, sencillito, ¿vale? Todo elemento que sea un div que tenga la clase call, ¿vale? Pues este es mucho más fácil de aplicar y más rápido. Por eso, cuando hacemos CSS, las clases deberían de ser atómicas, ¿vale? Deberían de ser atómicas porque por un lado te facilitas a ti la vida y por el otro lado consigues agilizar todo este proceso, ¿vale? Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de la parte de JavaScript y rápido y ya acabamos. Los runtimes son aquellos elementos que gestionan la parte de JavaScript, ¿vale? Entonces, cuando se recibe el código, se debe de convertir en una estructura entendible para luego evaluarlo y posteriormente optimizarlo, ¿vale? Si vemos la primera parte, es muy similar a la que pasaba en el caso anterior, ¿no? Cuando se analizaba tanto el HTML como el CSS. Bueno, pues en JavaScript también, porque tenemos que coger estos bytes que obtenemos a través del fichero y convertirlos en algo entendible, ¿vale? Entonces, esto luego lo que pasa es que se genera un árbol de sintaxis llamado AST, ¿vale? AST es un lenguaje intermedio que permite identificar lo que se ha hecho. Después este AST se compila en tiempo de ejecución, ¿vale? Se compila, luego se optimiza y luego se realiza otra compilación. Esto quiere decir que el intérprete de JavaScript optimiza nuestro código de JavaScript. No quiere decir que nosotros podamos hacer una basura de código. No, nuestro código tiene que estar bien hecho. Pero en este proceso que vemos aquí se realiza una optimización, ¿vale? Y esta es la forma resumida de cómo funciona un navegador, para que tengamos una ligera idea de cómo funciona. Yo creo que es interesante tenerlo claro, sobre todo cuando se trabaja en desarrollo, el cual antes o después te lo va a tener que optimizar un navegador, y así podemos entender el por qué tenemos que hacer unas cosas u otras para optimizar todo este proceso, ¿vale? Y luego hacer un producto de mejor calidad. Y eso es todo. Si os ha gustado y os queréis suscribir, pues vale, y si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?